Ofrecemos este sencillo y humilde homenaje a nuestro hermano Jeffrey R. Holland, amigo, maestro, siervo y discípulo de nuestro Señor Jesucristo. Presidente Jeffrey R. Holland, hasta vernos con el Rey. Este contenido es una producción de More God Foundation. Suscríbete, síguenos y encuéntranos en todas nuestras redes sociales. Este contenido en video no reemplaza en ningún momento su estudio personal y familiar de las Escrituras y de Ven, Sígueme. Le invitamos con todo nuestro amor a escudriñar las Escrituras y a estudiar el manual de Ven, Sígueme. Muy buenos días, mis queridos hermanos y hermanas. Bienvenidos por esta primera clase del Antiguo Testamento con su hermano y servidor Walter Posada, aquí en More God Foundation. Bueno, haciendo muchos esfuerzos por estar un año más con ustedes. No es sencillo, no ha sido un camino fácil. Estos 5 años de trabajo arduo compartiendo clases de Ven, Sígueme con ustedes. Así que aquí llegamos nuevamente para repetir Antiguo Testamento, aprender nuevas cosas. Y qué bendición tenemos de ser miembros de la Iglesia de Jesucristo, de los santos de los últimos días, y poder gozar del Evangelio en el hogar, en la iglesia y en espacios virtuales como este. Recuerden que esta clase está siendo grabada y editada en vivo, así que seguramente no le vamos a hacer ninguna mejora para mantener el espíritu de una clase en vivo, de una clase en un salón de clases. Espero que todo lo que vamos a aprender hoy podamos aplicarlo para estudiar en la iglesia, para estudiar también en la capilla, bueno, para estudiar de todas las formas. Así que bienvenidos a esta clase, queridos hermanos y hermanas. Voy a ir directamente aquí a la pizarra para que tengamos un pequeño repaso de cómo ustedes pueden acceder al manual de Ven, Sígueme. Así que permítanme hacer aquí el cambio. Y entonces, queridos hermanos y hermanas, miren, aquí tengo la pizarra de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, el sitio web. Ustedes pueden abrir este sitio, la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, para encontrar el manual. O pueden descargar directamente en sus dispositivos móviles la biblioteca del Evangelio. ¿Por qué traigo esto a colación? Porque hay muchos hermanos que aún después de mucho tiempo preguntan, hermano Walter, ¿cómo puedo acceder al manual? Bueno, primero quiero decirles que todos los barrios, todas las capillas en todo el mundo, creo que es así, reciben el manual físico, hermanos. Y se supone que como mínimo, bueno, de hecho, como mínimo y como norma, cada familia debiera tener el manual de Ven, Sígueme, el manual de este año, para el hogar y la familia, Antiguo Testamento 2026. Esta clase, pues hoy es domingo, hoy es 28 de diciembre, nos estamos adelantando. Este es uno de esos años en que el manual se adelanta un poquito, queridos hermanos, para empezar la clase. Estamos viendo la introducción al Antiguo Testamento. Ahora, esto en el manual físico. Si por alguna razón estás lejos de casa o no puedes reunirte con tu familia, por alguna razón que sea, puedes venir a la página web de la iglesia, al website de la iglesia, Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, o, como te digo, a la biblioteca del Evangelio. Entonces, en este caso, esta es la página de inicio de la iglesia. Podemos abrir aquí bibliotecas, vamos aquí, vamos a ver si nos funciona, aquí están, bibliotecas, y tenemos dos opciones para ir al manual. Ven, Sígueme, donde se accede a todos los recursos actuales o anteriores del estudio personal y las clases de la iglesia. Ahí hay videos, ahí hay muchos asuntos que ustedes podrían ver.
o ir a la biblioteca del Evangelio, donde encuentran un sinnúmero de recursos, las escrituras, todo, y pueden descargar o ver el manual de Ven, sígueme desde ahí. Vamos a ir con esta segunda opción y abrimos aquí, miren, la biblioteca. Esta es la biblioteca. Y aquí está el manual de Ven, sígueme. Como estamos todavía en diciembre, entonces hay que abrir el manual de Ven, sígueme o el Ven, sígueme para que nos dé la opción de descargar el Antiguo Testamento o abrir el Antiguo Testamento. Lo abrimos, dejamos que cargue y encontramos todos los materiales de la clase, queridos hermanos y hermanas. Alguien tal vez podría decirme, hermano Walter, esto es más que obvio, esto ya lo sabemos durante años, pero hay algunos entre nosotros que no lo saben. Entonces, aquí están todos los materiales. La meta, les aconsejo que lean estos recursos que hay aquí, cómo utilizar el manual, ideas para mejorar el aprendizaje en la iglesia. Esta reseña, que también tiene una cuestión cronológica sobre el Antiguo Testamento muy interesante. La lectura o ideas para tener presentes a la hora de estudiar el Antiguo Testamento, y encontramos la clase que estamos viendo el día de hoy. Así que ahí picamos y podemos llegar a la clase. Esta es la clase que vamos a ver el día de hoy. Introducción al Antiguo Testamento. Ahora, después de ver esto, queridos hermanos y hermanas, pues yo quiero remitirme entonces a mi pizarra. Vamos a abrir aquí la pizarra y vamos a pasar aquí a las notas que tengo listas para compartir con ustedes. Y esto tal vez es el centro de todo lo que vamos a estudiar. Quiero hacer un recuento de esto, queridos hermanos y hermanas. Espero que ustedes lo puedan ver bien. El Antiguo Testamento tiene como centro a Jesucristo y Jesucristo como centro a todos nosotros. ¿Cómo? Él establece una relación con todos nosotros a través de los convenios. Y a través de los convenios nosotros podemos conocer el carácter de Dios. Ahora hablemos de estas cosas. Conocemos de Jesucristo a través de los profetas. Y el Antiguo Testamento es un libro riquísimo en las profecías, en las enseñanzas de Jesucristo. Y aquí está. Entonces tenemos a nuestro Salvador Jesucristo, sus convenios, el carácter que vamos a conocer de él en el Antiguo Testamento. Es un libro riquísimo, enseñándole al antiguo y al nuevo pueblo de Israel todo sobre su carácter. Luego vemos cómo los profetas revelan sin número de profecías que se encuentran en el Antiguo Testamento. Ahora, los convenios vienen a través de los profetas, de Abraham y todos los profetas. Bueno, más adelante les voy a mostrar Noé, Adán, Noé, Abraham, Moisés y muchos otros, hasta llegar a nosotros para tener una relación personal contigo, hermana, conmigo. Luego pasamos al carácter de Dios y en el Antiguo Testamento encontramos y aprendemos cómo Él es misericordioso, es lleno de justicia, es lleno de amor, y todo eso me permite a mí enriquecer mi fe en Él. Quiero compartir con ustedes el título de la clase, entonces, Introducción al Antiguo Testamento. Está apareciendo aquí debajo de mí en la pizarra también. Y esta clase la veremos a partir de mañana, lunes 28 de diciembre, hasta el próximo domingo 4 de enero. Se acabó el año, empieza el año y nosotros seguimos con todo aprendiendo aquí desde More God Foundation. Así que les quiero agradecer que estén aquí. Hasta ahora, si conoces a alguien que creas que le puedes compartir todo este material, te invito a que lo hagas. Eso le das ahí una flechita que es compartir y le compartes el enlace. Si aún no te has suscrito a este canal, More God Foundation, mira, te estoy dejando aquí abajo todas las redes para que puedas verlo y puedas acceder a él. ¿Listo? Empecemos esta clase, entonces, mis queridos hermanos y hermanas, con una pregunta para todos nosotros. Y esta pregunta es la siguiente que estoy colocando aquí en la pizarra. ¿Qué emoción sientes al iniciar el estudio del Antiguo Testamento? ¿Curiosidad? ¿Temor? ¿Reverencia o ilusión espiritual? Generalmente, queridos hermanos y hermanas, le digo a mis alumnos de institutos,
Y bueno, cuando soy maestro también en la capilla, siempre les digo, estamos por entrar en una de las aventuras más interesantes, la aventura del Antiguo Testamento. Así que yo les invito a ustedes, a todos, a tomar lápiz y papel o sus dispositivos electrónicos y tomar muchas notas de lo que sientan. Ahora, estas notas que están aquí en la pizarra, igual yo las voy a compartir con ustedes al final. Vamos a crear un código QR y ustedes pueden tomar una fotografía, un screen a ese código QR y pueden descargar todo esto para ustedes compartirlo en sus clases como maestros. Y de pronto vamos a compartir algunas herramientas para maestros y para líderes también. Ustedes saben que siempre estamos pensando en cómo todos nosotros podemos beneficiarnos con este material, con estas cosas. Así que vamos a empezar de lleno con esta aventura, con esta magnífica oportunidad que tenemos de conocer a nuestro Salvador Jesucristo. Y para eso, pues, me gustaría remitirme a una escritura. Y tal vez en la siguiente clase les voy a hablar un poco de esto. Pero vamos a ir al libro de Moisés, en la Perla de Gran Precio, que tiene que ver mucho con todo esto del Antiguo Testamento. Moisés nos relata o nos presenta una escritura aquí maravillosa, queridos hermanos y hermanas. Y esta escritura que estoy colocando aquí en la pantalla es fabulosa porque nos indica que todas las cosas hablan de Cristo. Así que hay personas que dicen, no, es que el Antiguo Testamento habla de un pueblo perdido, de un Dios durísimo. Vamos a aprender cosas muy diferentes. Vamos a aprender cosas muy interesantes durante todo este año. Así que nuevamente revivo la invitación. Mantengámonos firmes durante este año y estudiemos el Ven, Sígueme con nuestros manuales, con las escrituras y con estos recursos que nosotros con humildad les compartimos aquí en Morgat. Miren lo que dice, versículo 63 de Moisés, de capítulo 6. Y aquí todas las cosas tienen su semejanza y se han creado y hecho todas las cosas para que den testimonio de mí. Aquí está el Salvador mismo hablando. Tanto las que son temporales como las que son espirituales, cosas que hay arriba en los cielos, cosas que están sobre la tierra, cosas que están en la tierra y cosas que están debajo de la tierra, tanto arriba como abajo. Todas las cosas testifican de mí. Entonces, mis queridos hermanos y hermanas, me encanta el Antiguo Testamento y espero que ustedes lo disfruten junto a mí porque el Antiguo Testamento nos va a llenar de mucha, mucha riqueza, de mucha emoción y va a ayudar a que nuestra conversión personal a nuestro Salvador Jesucristo durante todo este año sea una maravilla y crezca, nuestra fe crezca, nuestros cimientos sean más firmes al conocer al antiguo pueblo de Israel y cómo Jehová, Dios, nuestro Salvador Jesucristo, representado Él en todas las partes del Antiguo Testamento, sigue siendo el mismo ayer, hoy y siempre. Entonces no hay tal cosa como, era un Dios durísimo en ese tiempo y ahora ya es diferente, es el mismo Dios. El lenguaje que se utiliza puede cambiar de acuerdo a la necesidad de los hijos. Vamos con el primer principio de esta lección. Entonces, queridos hermanos y hermanas, que es este principio que les estoy colocando aquí en pantalla. Y este principio nos dice que el Antiguo Testamento enseña, que el Antiguo Testamento enseña sobre Jesucristo desde el inicio. Miren, voy a compartir con ustedes esta escritura aquí abajo para que la veamos y voy a ir nuevamente aquí a la pizarra, así de frente para ustedes. Alguien podría decir, pero ¿esto qué tiene que ver con Jesucristo? Miren. Y pondré enemistad entre tú y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y él te herirá en el calcañar. Entonces voy a pasar a la siguiente página de nuestra lección. Me voy a saltar esto un poquito y ya voy a volver a esto. Entonces, queridos hermanos y hermanas, el Antiguo Testamento habla de nuestro Salvador Jesucristo. Enseña de él.
Es importante que tengamos en claro esto. El Antiguo Testamento habla y enseña acerca de Jesucristo. Entonces voy a volver a la primera pizarra y ya volvemos acá. Estas verdades las vamos a aprender en la medida en que estudiemos todas estas cosas, queridos hermanos y hermanas. ¿Cuáles son estas cosas? Permítanme aquí compartir con ustedes algunas de ellas. Miren, desde Adán hasta Malaquías, Cristo es el centro del Antiguo Testamento. Todo lo que vemos aquí, todo lo que estudiaremos este año, tiene que ver con nuestro Salvador Jesucristo. Alguien me preguntó, bueno, esta imagen, ¿qué tiene que ver? La imagen del manual, miren, la voy a subir para que no se tape ahí con la escritura. Bueno, estas son las creaciones de Dios. Esta es la inmensidad de la creación de Dios. Ahora, queridos hermanos, como todo desde Adán hasta Malaquías, Cristo es el centro. Como todo lo que se enseña en la iglesia de Jesucristo, el centro es nuestro Salvador. O sea que ahí no hay, digámoslo, quiebre, no hay diferencia. Si tú eres maestro, si tú eres maestra de la escuela dominical, enseña todo con un centro en Cristo, queridos hermanos y hermanas. Ahora, también aprendemos verdades en el Antiguo Testamento, aprendemos las leyes, los sacrificios y cómo los profetas enseñan de Jesucristo. Toda enseñanza, toda prédica, todo libro que encontremos en el Antiguo Testamento, debemos llevarlo hacia Jesucristo. Sus leyes, sus sacrificios, sus profetas. Vamos a llegar a libros tal vez que ustedes digan, números. ¡Wow! Y este libro, ¿por qué habla tanto de números y da tantas cifras? Ese libro lleva a Jesucristo, enseña de él, queridos hermanos y hermanas. Y tercero, vamos a aprender durante todo este año que el Nuevo Testamento no es un libro viejo, porque decimos antiguo, porque ya vivió. Entonces, algunos de nosotros podríamos ser antiguos porque ya hemos vivido una parte grande de la vida, mientras que otros no. Pero este no es un libro viejo, este más bien es un libro vivo. Miren lo hermoso que es esto. Y que habla en todo momento del convenio que Jesucristo hace con sus hijos. Por eso vuelvo aquí a mi página, a la que tenía para ustedes, y encontramos entonces todo esto. El Antiguo Testamento es un libro centrado en Cristo, queridos hermanos y hermanas. Ahora, como estamos acá, ¿sí? Encontramos que el Antiguo Testamento enseña de Jesucristo desde el principio y por eso tenemos esa escritura acá, queridos hermanos y hermanas, que habla de la enemistad que siempre ha habido y habrá entre el adversario y el Salvador. Quiero compartir con ustedes algo que tiene que ver con esta escritura. Y pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú la herirás en el calcañar. Bueno, queridos hermanos y hermanas, resulta y pasa que voy a hacer aquí un pequeño cambio para estar con ustedes aquí en esta cámara. Esto es una profecía mesiánica, queridos hermanos, que anuncia al Salvador. Esta escritura que estamos viendo aquí anuncia a nuestro Salvador Jesucristo. Nos lleva a Él desde el comienzo, desde Génesis, desde el inicio. La simiente de la mujer se refiere a nuestro Salvador Jesucristo, el cual fue el único mortal que nació en esta tierra. De hecho, es la única persona que ha vivido en esta tierra que tuvo una madre mortal y un padre celestial, una madre terrenal y un padre celestial. Y entonces traje aquí un testigo, al presidente Joseph F. Smith. Vamos a agrandarlo aquí para que ustedes lo vean un poquito mejor. Presidente Joseph F. Smith, que es uno de los teólogos más grandes que ha tenido la iglesia, él escribió, refiriéndose a los que escribió Pablo, a los miembros de la iglesia en Roma, diciendo, casi al final, oigan esto, hermanos,
casi al final de su epístola a los romanos, él dijo, voy a quitar un momento aquí la escritura, y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Esa escritura se encuentra en Romanos 16:20. Entonces, ¿qué quiso decir presidente Joseph Fielding Smith al citar esta escritura? Dijo lo siguiente: el Dios de paz, que de acuerdo con las escrituras aplastará a Satanás, es Jesucristo. La última parte del versículo quiere decir que a pesar de que Satanás, como la serpiente, sabemos que es la serpiente de la antigüedad, herirá el calcañar del Salvador. El calcañar es esta parte de abajo del pie, el pegue entre la pierna y el pie. Ese es el calcañar. Entonces, ¿dónde pican generalmente las serpientes? En ese lugar, instando a los hombres a que lo crucifiquen y aparentemente destruyéndolo. En realidad, la misma expiación dará a Cristo el poder de vencer el poder que Satanás tiene sobre los hombres y de desbaratar los efectos de la caída. O sea que cuando Satanás cree que destruye a nuestro Salvador, literalmente está dándole la victoria, porque la vida, el sacrificio y la muerte de Jesucristo son parte de su expiación, con la cual nos libera de los efectos de la caída, de haber llegado a un estado terrenal, a un estado mortal. Por lo tanto, la simiente de la mujer, lo que hablábamos en la escritura, Jesucristo, cuando escuchen esto, simiente de la mujer se refiere a Jesucristo. Herirá la cabeza de la serpiente, que es Satanás, y todo su reino, todos los que le siguen, con el mismo calcañar que ha sido herido, el sacrificio expiatorio. Bueno, qué interesante todo esto, queridos hermanos y hermanas. Ahora, me gustaría a mí colocar dos notas de todo esto que podemos aprender nosotros al, digámoslo así, permítanme aquí un momento, digámoslo así, al pensar en que hablamos de Jesucristo en todo momento. Y quiero ampliar la pantalla nuevamente aquí, la pizarra, para que ustedes la puedan ver esto que quiero compartir con ustedes. Primera enseñanza, queridos hermanos y hermanas. Cristo no aparece solo en el Nuevo Testamento, porque algunas personas dicen, el Antiguo Testamento o el mundo cristiano habla así, ¿no? El Antiguo Testamento es donde está Jehová y el Nuevo Testamento es donde está Jesucristo. No, queridos hermanos y hermanas. Cristo aparece, me voy a correr para acá para poder hablar de la nota. Cristo no aparece solo en el Nuevo Testamento, aparece desde el jardín de Edén. Esa es una verdad que aprendemos ya, citando únicamente una escritura inicial. Y la segunda verdad que aprendemos es esta. Todo apunta a su expiación, a su sacrificio, queridos hermanos. El cordero, los sacrificios, el tabernáculo, todo lo que estudiemos apunta hacia nuestro Salvador Jesucristo. Eso es lo que aprendemos aquí. Muy bien, quiero hacerles una pregunta ahora, mis amados hermanos y hermanas. Y la pregunta es esta. ¿Cómo cambia tu estudio del Antiguo Testamento saber que cada historia apunta a Jesucristo? ¿Cómo sientes eso? ¿Qué cambio hay ahí? Bueno, con esta reflexión, recuerden que aquí todos dejamos nuestros comentarios en la clase. ¿Cómo cambian sus sentimientos? ¿Cómo cambian sus sentimientos en cuanto a Jesucristo? Sabiendo, o en cuanto al Antiguo Testamento, sabiendo que Jesucristo es el centro del Antiguo Testamento. Muy bien, hermanos y hermanas. Vamos al segundo principio, entonces, de esta clase. El Antiguo Testamento enseña el poder del convenio. Esto es hermoso, mis queridos hermanos y hermanas. Pues el libro del Antiguo Testamento es un libro de convenio.
Todo apunta hacia ese gran y poster sacrificio de nuestro Salvador Jesucristo en el meridiano de los tiempos. Pero él mismo testifica a través de sus profetas al pueblo de Israel. Esto es lo que voy a hacer. Esto es lo que voy a hacer por ustedes. Hasta allí los voy a llevar. Entonces, para entender este principio, leamos estos versículos. Vamos a Génesis 17, queridos hermanos y hermanas, y veamos lo siguiente. Voy a colocar aquí la escritura para ustedes. Y estableceré mi convenio entre yo y tu descendencia, después de ti en sus generaciones, por convenio eterno, para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Qué bonito, ¿no? O sea, todo, eternidad para nosotros. Parece fabuloso pensar hoy día. Y hermanos, aquí quiero hacer una reflexión. Cuando tal vez era un niño, pensaba, ¿qué tiene que ver todo esto conmigo? Y aún así sentía una conexión profunda con mi Padre Celestial y con mi Salvador Jesucristo, pero no entendía. Veía algunas películas, leía la Biblia, porque mis papás, aunque no eran muy firmes en una religión, siempre estaban inculcándome acerca de Dios. Que Dios les bendiga por darme el ánimo de leer estas cosas. Pero ¿qué tenía que ver esto conmigo? Es un convenio eterno, el que tiene que ver con todos nosotros. Continuemos en el siguiente versículo. El Señor nos dice en el versículo 8, y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra de tus peregrinaciones, toda la tierra de Canaán en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Esto también tiene que ver con nosotros, queridos hermanos y hermanas. Y en Génesis 17, el versículo 9 nos dice lo siguiente. Dijo de nuevo Dios a Abraham, tú guardarás mi convenio, tú y tu descendencia después de ti por sus generaciones. Desde Abraham, el Señor nos estaba como mirando a nosotros, porque nosotros somos el convenio de Abraham, el pueblo de Abraham. De esas personas que se está hablando ahí, hermanos y hermanas, es de nosotros. Y termina con el versículo 10. Este será mi convenio, que guardaréis entre yo y vosotros, y tu descendencia después de ti será circuncidado todo varón de entre vosotros. Después ya llegará el momento en que hablaremos de esto, de la circuncisión. Por ahora, quiero ir aquí a la pizarra, entonces permítanme, vayamos rápidamente aquí a nuestra pantalla central y miremos qué tiene que ver esto con nosotros. Voy a ir aquí, por aquí, y miren, este es el poder del Antiguo Testamento, queridos hermanos, que enseña un convenio que nos abarca a nosotros, que nos toma a nosotros como hijos literales de Abraham, por convenio, por bautismo, por adopción, por herencia divina. Entonces, tenemos a Jesucristo y tenemos a los profetas. Bien, tenemos muchos profetas que vamos a estudiar en este tiempo. Adán, Noé, Abraham, Moisés, José, que fue vendido a Egipto, ¿sí? Que en orden sería al contrario, ¿cierto? José y Moisés. Pero este José que está aquí, también he pensado, cuando hice este mapa conceptual para ustedes, pensé, este José puede ser José Smith. Podríamos equivaler a José Smith. Todos los profetas desde Jesucristo enseñan del poder del convenio, aún hasta José Smith. Y desde José Smith hasta el día de hoy, presidente Dallin H. Oaks, un profeta del Señor, con la misma autoridad y las llaves del profeta de la restauración, José Smith. Y todos los convenios, queridos hermanos y hermanas, todos los convenios llegan a nosotros gracias a esas llaves, a ese poder del sacerdocio. Y aquí estoy yo. Este yo soy yo, pero este yo eres tú, hermano. Eres tú, hermano. El Antiguo Testamento es un libro que se escribió para mí, para ti. Creo que podríamos
conocer mucho mejor al Salvador de una manera que hasta ahora, queridos hermanos y hermanas, no lo hemos conocido, no nos hemos relacionado con Él. Este año puede ser el año de la resolución personal, de conocer a mi Salvador y de estar con Él, de tener una relación personal con Él. Entonces quiero compartir aquí en la pizarra, ¿sí? Ustedes lo ven aquí, justo donde estoy parado, me voy a correr nuevamente aquí para que ustedes lo vean. Dios se relaciona con sus hijos por convenios, no por casualidad. O sea, no tenemos una relación con el Salvador porque a Él se le ocurrió, bueno, ellos van a ser mis hijos. O porque nosotros decidimos seguirlo y es una decisión personal, pero Él nos escogió a nosotros y por convenio, no por azar, no por suerte. Esa es una gran verdad que aprendemos gracias al Antiguo Testamento. Somos hijos de Dios, pertenecemos a su pueblo Israel, a su pueblo del convenio, y eso es algo divino. Y la siguiente verdad que aprendemos es que los convenios de Adán, Noé, Abraham, Moisés, José, el de Egipto, o José Smith en esta dispensación, culminan en el nuevo y sempiterno convenio. Y la mayoría de los que estamos aquí, seguramente, y esto lo digo con la humildad que me debe acompañar para decir esto, las miles de personas que nos reunimos aquí para compartir esta clase, debemos entender esto, que hoy día a nuestra disposición está el nuevo y sempiterno convenio del Evangelio, que viene desde Jesucristo, Adán, Noé y todos los profetas que vamos a estudiar este año, queridos hermanos y hermanas. Entonces, pues, como siempre, cada vez que aprendemos un principio, viene una pregunta, porque, bueno, cada pregunta tiene que generarnos una reflexión, hermanos, y es lo que yo espero. La pregunta es esta, queridos hermanos y hermanas. ¿Qué bendición del convenio de Abraham sientes que está más viva en tu vida hoy? Ahora, tal vez tú me digas, hermano Walter, discúlpeme, pero es que yo no sé o no comprendo todas las bendiciones que tiene el convenio de Abraham para mí. No comprendo esas cosas. No son claras para mí. Queridos hermanos y hermanas, no se angustien si eso está llenando su corazón en este momento. Poco a poco, durante este año, juntos, en familia, vamos a estar estudiando esos convenios y vamos a aprender más de esto y vamos a ver qué tiene que ver con nosotros y cómo podemos obtener poder de los cielos al vivir esos convenios. Porque esas bendiciones que traen esos convenios, mis amados hermanos, son, o más bien se manifiestan en bendiciones, en milagros y en poder para todos nosotros. Y lo más interesante, también para nuestras familias. Así que ahí les dejo esa pregunta para que ustedes, vuelvo y la repito aquí, para que ustedes puedan contestar. Posteridad, familia, linaje del sacerdocio, bendiciones eternas. ¿Qué bendición sienten más viva en su vida hasta este momento? Vamos al principio número 3, queridos hermanos y hermanas. Y ese principio nos dice que Dios dirige a su pueblo por medio de profetas. Qué interesante esto. Porque volvemos al punto, esto no es por azar, esto no es por casualidad, queridos hermanos y hermanas. Dios realmente dirige a sus hijos a través de los profetas que Él mismo ha llamado. Entonces, yo quiero compartir con ustedes una escritura que es de esas escrituras que yo llamo los clásicos de las escrituras. Permítanme, la coloco aquí en la pizarra para que ustedes la vean. Estoy en lo cierto que es un clásico de las escrituras, porque no hará nada Jehová el Señor sin revelar su secreto a sus siervos los profetas. Ahora, yo aclaro un concepto doctrinal importante aquí, hermanos. Los profetas no saben todas las cosas,
solo lo que el Señor decide que ellos comuniquen a su pueblo. Alguna vez recuerdo al presidente M. Russell Ballard diciendo, las personas se equivocan porque piensan que porque somos autoridades generales, somos autoridades en general, pero no, no somos autoridades en general, en todo conocimiento. Solo somos autoridades generales del Evangelio. A veces las personas creen que las autoridades generales, que el profeta tiene que saber de todo y cómo va a suceder todas las cosas. Recuerdo, y ustedes también lo recuerdan, cuando estábamos en pandemia, fue interesante cómo el presidente Nelson dijo, el Señor nos ha ido revelando de a poco el mismo patrón de revelación que es palabra por palabra, línea sobre línea, precepto sobre precepto, y como aprendemos en la tierra, es el mismo patrón de la revelación. Me imagino que hay profetas que han obtenido mayor conocimiento que otros profetas, porque aún en eso los profetas y los seres humanos nos diferenciamos. Entonces siempre recordemos esto, no es que el profeta, el presidente Dallin H. Oaks, sepa todas las cosas, cómo van a suceder. Seguramente no. Sabe lo que tiene que saber. Y por boca de él, el Señor nos revelará sus misterios, sus secretos, que tengamos que saber ahora. Así actúa el Señor. De esa manera actúa el Señor. Por eso, yo quiero, aquí abriendo mi pizarra, permítanme, me paso un poquito para acá, doy un poquito la espalda y voy a hacer cambio, voy a hacer el cambio aquí para que ustedes vean la pizarra de frente, queridos hermanos. Entonces, miren lo que dice el elder Charles Didier, a quien tuve la oportunidad de conocer cuando era muy jovencito, nos visitó por aquí en la estaca, en nuestra estaca. En ese tiempo yo pertenecía a una estaca aquí en Bogotá, hacia el sur de Bogotá, la estaca Ciudad Jardín, y ahí conocí al elder Charles Didier. Él dijo lo siguiente, queridos hermanos y hermanas. Miren qué cosa tan bonita. ¿Dónde se ha de encontrar esa verdad divina? Es oír la voz del Señor, oír la voz de sus siervos y prestar atención a las palabras de los profetas y apóstoles. Oír y prestar atención. Oír es relativamente sencillo, pero el prestar atención a lo que debemos oír y aplicarlo constituye el verdadero desafío incesante de nuestra vida. Primero, oigan la voz del Señor. La comunicación que se recibe del Señor acerca de la verdad divina y del conocimiento espiritual se halla en las Escrituras y se llama revelación. Qué bonito, se llama revelación. Lo que literalmente quiere decir dar a conocer o descubrir lo ignorado. Se nos ha dado para que comprendáis y sepáis cómo adorar y sepáis qué adorar. El elder Nila Maswell dijo, solo con la revelación podemos efectuar la obra del Señor de acuerdo con su voluntad, a su propia manera y en su propio tiempo. Sin revelación, todos serían conjeturas, tinieblas y confusión. Según oigan la voz de sus siervos, la revelación o la verdad divina se da por medio de la voluntad del Señor y sus siervos en formas y tiempos diferentes. Y esta también se encuentra en las Escrituras. Por eso estamos leyendo las Escrituras. Y las leeremos. Recuerden, tomamos como fuente para leer y estudiar este año el manual de Ben Sígueme. La pregunta es, ¿qué hay en el manual de Ben Sígueme, queridos hermanos y hermanas? Hay palabras de los profetas, palabras de autoridades generales y las Escrituras. Así que esto es un complemento. Vienen las Escrituras, el Antiguo Testamento, viene el manual, vienen las palabras de los profetas, viene nuestro estudio en casa, con nuestros hijos, en las capillas, en las clases de escuela dominical. Todo eso nos llena y nos permite conocer la voluntad del Señor. Tercero, el elder Didier dice, porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus profetas, a sus siervos los profetas. Tercero, presten atención a las palabras de los profetas y apóstoles. Saber escuchar significa prestar atención especial, es prestar oídos
a quienes han sido llamados por Dios para ser testigos especiales y vivientes de Jesucristo en nuestra época. O sea, hermanos, hay algo a lo que debemos estar atentos: a la palabra del presidente Dallin Jones, a las palabras del presidente Eyring, a las palabras del presidente Christofferson y a las palabras del presidente Holland y de los demás apóstoles del Señor Jesucristo. Porque ellos son profetas, videntes y reveladores. Los 15 tienen las llaves proféticas para este tiempo. Y el presidente Dallin Jones preside. Eso implica que se los reconoce en esta función que cumple, que se responde a su invitación a recibir una confirmación espiritual personal, de la que sus enseñanzas, de la que las enseñanzas de ellos son verdaderas y de que se hará el compromiso de seguirlo. Bueno, qué interesante todo esto, queridos hermanos y hermanas. Qué hermoso todo esto. Entonces, aquí estamos aprendiendo unas verdades. Quiero compartirlas con ustedes. Esas verdades son las siguientes. Miren, el Antiguo Testamento es un registro del patrón profético. Dios habla a su profeta nos habla a nosotros. Lo que leemos en el Antiguo Testamento, casi en su totalidad, son palabras de profetas. Algunas cosas son históricas, algunas son poéticas. Todas se centran en Jesucristo. Recuerden, todas se centran en Jesucristo. Pero todo sigue el patrón profético. El Señor revelará sus secretos a sus siervos los profetas. Y otra cosa que aprendemos importante es esta. El mismo Dios que levantó a Moisés, Isaías y Elías es quien guía hoy a los profetas vivientes, porque Dios es el mismo hoy, mañana y siempre. Miren lo que nos dice en esta escritura tan bonita. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová Dios. Qué interesante, ¿no? Jehová Dios, misericordioso y piadoso, tardo en la ira y abundante en benignidad y verdad. Esta escritura me adelanta a mí a un concepto interesante, queridos hermanos y hermanas, que tiene que ver con el cuarto principio que vamos a aprender hoy. Pero antes de pasar a ese cuarto principio, quiero hacerles una pregunta. Como siempre, hacemos las preguntas. ¿Cómo puedo fortalecer mi fe? ¿Cómo puedo fortalecer mi fe en el profeta de hoy al estudiar a los profetas antiguos? O sea, cuando yo estoy escuchando a Isaías, a Abraham, o estoy leyendo Génesis, o estoy leyendo la historia de Noé y el arca y el diluvio y todas estas cosas, ¿qué tiene que ver eso con los profetas del día de hoy? ¿Cómo se encadenan esas doctrinas? ¿Cómo esos profetas de la antigüedad hablan de la importancia de escucharles a ellos y escuchar a los profetas actuales? Voy a compartir con ustedes una cita del Elder Uftor, del Quórum de los 12 Apóstoles. Miren lo que él dijo. Dios se describió a sí mismo ante Moisés como misericordioso. Bueno, esta cita, hermanos, la voy a compartir para este cuarto principio. Permítanme en un momento, porque me puedo adelantar aquí. Entonces, el Antiguo Testamento, que es el cuarto principio que estudiamos, revela el carácter de Dios. Entonces, el Elder Uftor nos dice esto. Dios se describió a sí mismo ante Moisés como misericordioso y piadoso, tardo para la ira y abundante en benignidad y amor. El amor que nuestro Padre Celestial tiene por nosotros, sus hijos, supera ampliamente nuestra capacidad de comprender. ¿Significa esto que Dios aprueba o pasa por alto los comportamientos que son contrarios a sus mandamientos? No, definitivamente no. Pero Él desea cambiar mucho más que nuestro proceder. Desea cambiar nuestra naturaleza misma. Desea cambiar nuestro corazón. Él desea que extendamos la mano y nos aferremos a la barra de hierro, enfrentemos nuestros miedos y avancemos con valentía hacia adelante
y hacia arriba en el camino estrecho y angosto. Él quiere esto para nosotros porque nos ama y porque ese es el camino hacia la felicidad. Qué hermoso, ¿no? Qué cosa tan hermosa. Aprendemos entonces verdades aquí. Voy a colocarlas aquí en la pizarra. Miren, aquí aprendemos una verdad interesante. A pesar de relatos difíciles, Dios se revela como amoroso, justo, paciente y restaurador. Porque aquí en el Antiguo Testamento, durante este año, tal vez vamos a oír relatos muy fuertes incluso. Y vamos a decir, pues esperen, pero Dios, ¿cómo permitió esto? ¿O cómo permitió que esto sucediera? Bueno, a pesar de esos relatos, debemos buscar ese patrón de amor, de justicia, de paciencia y de restauración, de sanidad. Voy a decir de sanamiento, pero eso sería otra cosa, de sanidad espiritual y temporal para nosotros sus hijos. Adicional, también aprendemos esto, que Dios no es un Dios distante. Dios siempre está con su pueblo, siempre está con su pueblo. Es un Dios cercano que entra en la historia de la humanidad. Desde el principio del hombre, Dios está con nosotros. Leemos la historia de Adán como si fuera nuestra propia historia y aprendemos de ella como que aprendemos de alguien que nos está hablando. Caminamos con Adán y con nuestra madre Eva por el jardín de Edén. Vamos con David y le damos porras y ánimo para que él pueda vencer a Goliat. Y estamos con los profetas en sus luchas, con Eliseo descubriendo a los profetas falsos de Baal, con Esther, que con valentía defendió a su pueblo. Bueno, les voy a hacer unas preguntas, hermanos y hermanas. ¿Qué atributo de Dios necesitas descubrir este año? Misericordia, amor, bondad, todo eso. ¿Qué necesitas? Si puedes, coloca tu respuesta abajo, aquí abajo, en los comentarios, para que todos la conozcamos. Recuerden que esta es una clase que va y viene, que es de dos sentidos, así que espero que ustedes y yo podamos compartir, no sea que solo yo esté hablando, sino que ustedes también aporten. Y miren, este es el siguiente principio y con este terminamos nuestra clase del día de hoy. El Antiguo Testamento nos invita a confiar en Dios en todo tiempo, queridos hermanos y hermanas. En todo tiempo, el Señor nos invita a que lo busquemos, a que estemos cerca de Él, a que nos acerquemos, a que no tengamos temor. Yo testifico realmente que el Señor nos ama. Testifico de eso de manera seria y real, queridos hermanos. He pasado por momentos tristes, dolorosos en mi vida y he sentido la mano de mi Padre Celestial y de mi Salvador Jesucristo protegiéndome a mí y a mi familia. Y eso llena mi corazón. Eso llena mi corazón. Voy a compartir con ustedes algunas escrituras que tal vez nos muestren cómo el Señor nos invita a que confiemos en Él. ¿Qué tal si vamos a Proverbios? Miren esta escritura, que es una de mis favoritas, entre otras cosas, y de mis escrituras favoritas a nivel general. Confía en Jehová con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. ¿Qué aprendemos de esto y qué vamos a aprender este año en el Antiguo Testamento? Bueno, algunas cosas, miren, algunas verdades. El Antiguo Testamento está lleno de ejemplos de fe radical, como Abraham, José, que fue vendido a Egipto, Ruth, Esther, Daniel. Yo a veces pienso cuando leo estas historias, por lo menos la historia de Daniel para mí es una historia que siempre me conmueve. Y entre otras cosas les comento, hermanos, una de las razones por las cuales mi hijo se llama Pedro Daniel es por este Daniel del Antiguo Testamento. Seguramente vamos a derramar lágrimas
contando sobre su valentía, sobre su confianza y su fe cuando lleguemos a ese momento de estudiar esas historias. El Antiguo Testamento está repleto de personas que confiaron en él. Adán y Eva confiaron en Jesucristo. Noé confió en Jesucristo. Imagínense la burla. Un barco donde no hay agua, donde no hay mar, donde no hay río, y usted está construyendo un arca. Qué ridículo. Como con el dedo del escarnio, ¿no? Qué ridículo. Pero ahí están esos ejemplos de fe. Y así todo el Antiguo Testamento está lleno de emocionantes relatos de fe, mis queridos hermanos. Y otra cosa que aprendemos es esta, que cada historia de estos profetas es un espejo para nuestra vida. Nosotros nos miramos en esas historias y decimos, qué interesante, puedo seguir adelante, puedo tener confianza en Dios. Voy a poner, de hecho, voy a cambiar aquí un poquito, ¿sí? Para ver que así conocemos el carácter de Dios. A través de los profetas, de sus historias, conocemos su carácter y eso nos llena de confianza, queridos hermanos y hermanas. Qué bendecidos somos este año de tener este estudio. Les hago una pregunta entonces, ya terminando esta clase, esta primer clase. ¿En qué área de tu vida sientes que necesitas confiar más en el Señor? ¿Sientes que necesitas confiar más en el Señor? ¿En qué área específicamente? Y entonces, pues ya para cerrar, pues les hago una invitación, queridos hermanos y hermanas. Una de las muchas invitaciones que siempre les estoy haciendo acá y estoy compartiendo con ustedes. Una de ellas, la primera, es que ahora después, sobre el mediodía, como todos estos años que les hemos acompañado, nuestra querida Liz estará compartiendo el Ven Sígueme, un Ven Sígueme más cortico, pero lleno de doctrina, con una visión joven, juvenil, pero muy teológica. Espero que la acompañen a ella en su clase. Y las invitaciones que les quiero dejar hoy son estas. Este año no solo estudiaremos el Antiguo Testamento, caminaremos con los profetas, renovaremos los convenios y descubriremos a Cristo en cada símbolo. Hagamos de este año un año de revelación. Esa es mi invitación, queridos hermanos y hermanas, para que todos podamos juntos aprender de estas cosas maravillosas que tienen que ver con el Antiguo Testamento. Ahora, no crean que se van a escapar porque es la primera clase de este nuevo año. Bueno, todavía estamos en diciembre, pero esta clase ya va a tomar unos días de enero. No crean aún así que porque están en vacaciones tal vez se van a escapar de mis tareas. No, les voy a dejar unas tareas. Mírenlas. Oren cada mañana esta semana pidiendo más confianza y menor temor. Marquen cada referencia de Cristo en su estudio con un color especial. Esa invitación se las hago de manera muy especial. Ya les voy a hablar un poquito de ella. Escriban en su cuaderno una enseñanza del profeta moderno que se relaciona con un profeta antiguo. Cuando encuentren estas cosas, hagan las similitudes, las comparaciones, digámoslo así. ¿Qué está diciendo el presidente Ox? ¿Y qué tiene que ver esto que está diciendo Moisés? ¿O esto que está diciendo Enoc? ¿O esto que está diciendo Noé? ¿O esto que dijo Adán? ¿Qué tiene que ver esto con lo que nos dice el profeta actual? Si hablamos solo de Adán y Eva y del presidente Ox, ya estamos hablando de la familia eterna, ¿cierto? Solo para darles esa referencia. Ahora, hermanos, les quiero invitar a que, por favor, escriban y anoten cada vez que lean el Antiguo Testamento. Si lo hacen físico o digital, pueden subrayar igual en cualquiera de las dos formas, lo pueden hacer cada vez que hable de Jehová, de sus características, de su carácter y de cómo nos ama. Testifico de estas cosas, hermanos. Qué bendecidos somos ahora que empezamos a estudiar el Antiguo Testamento. Qué bendecidos somos de un año más. Ven, sígueme.
podemos hacer esto cada día más personal y más familiar. No solo limitarnos, recuerden esto, hermanos, no se limiten a esta clase. Y yo sé que estamos con Liz y seguramente hay más clases en las redes sociales que ustedes pueden ver. No se limiten, por más que nosotros hablemos acá, nada debe reemplazar su cita personal con las Escrituras, su oración y su lectura en familia, su estudio en familia. Confíen en que Dios les bendecirá y les dará la fortaleza. No limiten su estudio a la capilla, a la clase de escuela dominical. Algunas personas tal vez me decían en otros años, hermano Walter, ahora sí que es rico, ¿no? Porque uno no tiene que estudiar las escrituras sino cada 15 días, porque la clase dominical es cada 15 días. No, hermanos, hermanas, no es así. Esto es un estudio diario, personal, juicioso, que debemos buscar y debemos hacer propio, debemos hacer de nosotros. Les amo con todo mi corazón. Espero que esta lección nos ayude a todos a ser un poquito más semejantes a nuestro Salvador Jesucristo, queridos hermanos y hermanas. No olviden hacer su oración al finalizar. Que el Señor les bendiga esta semana, que les llene de muchas bendiciones, que les dé mucho amor con sus familias. Que aprendamos juntos este año. Les amo con todo mi corazón. Un abrazo. Chao, chao.